Nuestra historia de hoy empieza por el final. Lo encuentras en el versículo 33 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Discúlpenme si sobreactúo, pero es que así viene y me lo estoy imaginando. Y perdón si les suena muy fuerte en el oído, pero más o menos la lectura de ese verso tendría que leerse de la siguiente manera: hijo mío Absalón, mi hijo, mi muchacho, mi precioso, mi bebé, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, mi Absalón, mi hijo, si tan solo yo ocupase tu lugar en este momento? ¿Recuerdas esta historia? Es el rey David. Y el rey David está justo en este verso llorando amargamente y lamentándose porque su hijo Absalón, el tercero de la dinastía, acababan de llegarle las noticias de que había muerto. Pero sabes, David no solo está llorando y con el corazón desgarrado y lamentándose por la noticia de la muerte. Hay todo un trasfondo detrás. Y queda como anillo al dedo esta mañana, porque se supone que hoy estamos celebrando el Día del Padre. Pero como dijera yo en algunas celebraciones atrás, hubo un domingo en que le pedí a todos los papás que se vinieran al frente y les dije en aquella ocasión, creo que fue hace 3 o 4 años, les digo, por favor, ya les habían dado su corbatita y su recuerdito los niños y que papá eres lo máximo, y les dije, la verdad deberían de quitárselo. No deberían de celebrar nada, no deberían recibir las felicitaciones por cuanto no han tenido una paternidad o no hemos tenido una paternidad como Dios lo quiere. Nuestros hijos nos dicen, eres mi héroe, pero en el fondo sabemos que de héroe a lo mejor no tenemos todavía nada. ¿Qué está llorando David? David está llorando una paternidad fallida. Dense cuenta que estamos hablando del mismísimo rey David, a quien Dios en la Biblia lo califica como el hombre conforme a su corazón. Si el hombre conforme a su corazón pudo cometer errores en su paternidad, entonces imagínense nosotros, los simples mortales, que quizás no tenemos esa descripción como hombres conforme al corazón de Dios. Esto debería de darnos un temor santo. Y varón, si traes cinturón, apriétatelo bien apretadito, porque tenemos que tomar nota, tomar ejemplo, poner las barbas a remojar al ver la situación de David. ¿Qué errores cometió David que no debemos cometer nosotros? Es una historia que tiene mucha tela de dónde cortar. Tiene su inicio en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Como son pasajes históricos muy largos y la historia abarca varios capítulos, pues obviamente no los voy a leer literalmente, voy a resumirlos. Si tú te quedas picado con la historia y quieres saber los detalles, pues ya tienes tarea para esta semana. Lee segundo de Samuel a partir del capítulo 11 y te puedes ir hasta el capítulo 18 con el final de Absalón. Pero en el capítulo 11 la historia comienza diciéndonos que David, cuando debía estar en la guerra, como era la costumbre de los reyes, decidió no ir a la guerra. Mandó al ejército y él se quedó en el palacio y se quedó de ocioso, se quedó sin hacer nada, porque no dice la Biblia que estuviera orando, que estuviera intercediendo, que estuviera elevando holocaustos, sacrificios a favor del ejército. Dice que estaba en el balcón, en la terraza, y dice allí que estaba ocioso. Esa ociosidad lo llevó a enfocar la mirada en aquella muchacha que se fue a bañar, una muchacha imprudente. ¿Quién le dice que se tiene que andar bañando en plena vía pública? Pero ahí David la observó, y en ese observar, dicen ahí que los hombres debemos evitar la segunda mirada, ¿verdad? ¿Sí han oído ese dicho?
Y los que son descarados, los varones que son descarados dicen: yo sé cómo evitar la segunda mirada. Y todos responden: ¿cómo? Quedándose en la primera. ¿Sí? Desde la primera vez ya me quedo fijo. Eso hizo David, quedarse ahí clavado en la primera. Ya sabemos lo que pasó. Le gustó la muchacha, la mandó a traer, la embaraza, y luego viene toda una situación terrible donde David, para tratar de ocultar su pecado, termina por mandar a matar al esposo de aquella mujer. Obviamente había alguien observando, y ese era Dios. En el capítulo 12 dice en el verso 1 que Jehová envió a Natán. Natán era el profeta en aquella época, y fue a ver a David con un mensaje de parte de Dios. Natán, digamos que le contó una historia a David primero para que él solito cayera atrapado en sus propias palabras. Le contó la historia de un hombre que era pobre y tenía una ovejita la cual quería mucho, y la ovejita era como un miembro de su familia. Y que ese día un hombre muy rico, muy acaudalado, que tenía cientos y cientos de ovejas, le llegó una visita. Y el hombre rico, en vez de matar una oveja para servirle a sus invitados, fue a la casa del hombre pobre y le quitó la única ovejita que él tenía y la mató para ofrecerla como comida a sus invitados. Esa historia le contó Natán. Y David dice que se encendió en ira, en cólera, y dijo: el hombre que hizo eso es digno de muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿Sabes que si tú ibas delante de la presencia del rey a acusarlo de algo, el rey tenía la autoridad para mandarte a matar? Mis respetos para Natán. Cuando llegue al cielo voy a ir a saludarlo y le voy a decir: oye, qué valor para ir a enfrentarte al rey David. Corriste el riesgo. Pero Natán sabía que su lealtad, más que con el rey David, era con el rey del universo. Él sabía que si no hacía lo que Dios le pedía, le iba a ir mal a él de todas maneras. Cuando David es confrontado con su pecado, David confiesa y dice: si es cierto, yo soy ese hombre. Por eso la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando otros hombres son confrontados con su pecado, ¿saben qué hacen? Es que Betsabé, ¿para qué va y se baña? Es que Joab, ¿para qué no me llevó con él a la guerra? O es que el clima, ¿para qué estaba tan bonito como para quedarse en el palacio? ¿Sabes qué hacen los que no quieren reconocer su error? Empiezan a darle vueltas, a vueltas, y a excusarse en otras personas, buscan culpables en otros. Dios reconoce que el corazón de David era conforme a su deseo, porque David reconoció inmediatamente su error y dijo: yo he pecado. Yo he pecado. El Señor le dice a David a través de Natán: sí, tú eres ese hombre, tú has pecado, pero el Señor te ha perdonado. No morirás, pero el hijo que lleva a la mujer en su vientre, él sí va a morir. El hijo de Betsabé. Y hay otras consecuencias más. Una de ellas es que a partir de hoy, tu casa se volverá en contra de ti. Dice el capítulo 10: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, porque lo que tú hiciste en secreto, yo haré todo esto delante de todo Israel y a pleno sol, a plena luz del día, para que todos se enteren. Allí es donde va la conexión con nuestra verdadera historia. ¿Por qué David lloró en ese verso que les leí al inicio? Por esa paternidad fallida. David cometió 6 errores que nosotros los padres, no solo los padres masculinos,
sino también los que son padres femeninos, o sea, las hermanas también, aunque hoy sea el Día del Padre, estamos hablando en términos de una generalidad en la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Resulta que pasado algunos años, capítulo 13 del segundo libro de Samuel, el primogénito de David, que se llamaba Amnón, tenía una media hermana llamada Tamar. Y este joven se enamoró de su media hermana. Dice allí que se enamoró nada más, es decir, le gustó. Y la Biblia dice que Tamar era muy hermosa. Había por allí un primo de Amnón llamado Jonadab que le dijo: ¿por qué es que siempre estás triste si tú eres el hijo del rey? Como hijo del rey te mereces todo. Dicen que este Jonadab era un chico muy hábil, muy astuto, muy labioso. Y le dijo: dime qué es lo que te acontece. Y Amnón le contó: estoy enamorado de mi media hermana. Y entonces Jonadab le dijo: mira, te voy a decir lo que tienes que hacer. Invéntate que estás enfermo. Finge que estás enfermo y pídele al rey, a tu papá, a David, que quieres que tu hermana vaya a atenderte, que ella te prepare un guiso y que cuide de ti mientras estás enfermo. Cuando ella vaya y cumpla con su deber, la tendrás para ti y podrás hacer eso que tienes en tu mente. La historia dice que Amnón mancilló a su media hermana. La Biblia lo dice de otra forma y lo dice más duro. Abusó de ella, se aprovechó de ella, la deshonró. Y después de deshonrarla, dice que el gusto, la atracción que sentía por ella se convirtió en odio y rechazo. De tal manera que después de haber cometido esa bajeza, esa vileza, le dice a Tamar: vete de aquí, ya no te quiero. Y Tamar le dijo: hermano, no lo hagas, no cometas un error más feo que el que ya acabas de hacer conmigo. Recíbeme, quédate conmigo, hazme tu esposa. Y él dijo: no quiero saber nada de ti. Así que imagínense el dolor de esa chica. Dice la Biblia que ella se fue llorando y entonces pasó su hermano, el que sí era su hermano de padre y madre, llamado Absalón, el otro hijo de David. Y le dijo: hermana, ¿qué te sucede? ¿Has estado con Amnón? Absalón, como varón, ya se las olía, que su hermano tramaba algo en contra de su hermano. Amnón ya no quiso saber nada de Tamar y Absalón le sugirió, le aconsejó lo siguiente: hermana, no digas nada, no hagas escándalo, guárdate tu dolor, te ofrezco mi casa para que ahí te quedes. Dice el pasaje, porque ya después de Tamar no sabemos más cosa en la Biblia, que ella se fue a vivir con su hermano y allí vivió como una mujer desconsolada. Qué historia tan dura dentro de la familia de David. Vamos a ver qué hizo David, qué son los errores. Primero, anótale por ahí: debemos evitar ser padres ingenuos. Ingenuo, ponlo con mayúscula. Cuando decimos que una persona es ingenua, ¿a qué nos estamos refiriendo? Quizás a que se pasa de buena gente, a que no es nada maliciosa y se traga todos los cuentos de lo que le dice cualquier persona. David fue consultado por Amnón antes de que Amnón cometiera esa bajeza con su hermana Tamar. Fue Amnón quien se presentó ante David y le dijo: oye papá, me siento mal, ¿podrás mandarme a mi hermana que me atienda? Mandó un mensajero. Y David no investigó nada, no se tomó el tiempo como para decir: déjame, voy yo primero a ver qué tan mal está mi hijo. Lo dejó pasar, dio su autorización,
¿Cuántas veces llegan nuestros hijos y dicen, papá, ¿me dejas a ir a hacer un trabajo de equipo con mis amigas? Ándale, mija, si tiene permiso, vaya. Luego resulta que el trabajo de equipo era la fiesta de 15 años de la compañera, un pachangón bruto con drogas, alcohol, sexo libre, albercada, y son las 11, las 12, la 1, y ya luego llega la hija toda destrampada, toda mal, y el papá ingenuo le dice a su hija, hija, ¿por qué tardaste tanto? Ay, papá, si vieras qué difícil estaba el trabajo en equipo. Nos costó muchísimo armar la investigación. Ay, si eso ha de ser, ¿verdad? Eso ha de ser. Bueno, vaya, mija, a recostarse. Eso es ser un padre ingenuo. Un padre que se traga todas, creyendo que sus hijos, todos sus hijos, siguen siendo esos angelitos de cuando tenían 2 o 3 años. Y créanme que desde que ya tenían 2 o 3 años ya no eran tan angelitos, ¿verdad que no? Qué triste es cuando los padres no ejercemos nuestro rol como guías, como las personas que Dios ha puesto para poner los límites a nuestros hijos, para sospechar de todo y de todos. Y de todos. ¿Sí? Nunca se me va a olvidar, yo creo esto ya se la saben las hermanas, porque mi mamá vino una vez y soltó toda la sopa en una reunión de mujeres. No sé si les contó esta. El primer día que se me ocurrió llegar tarde, yo ya era universitario, ya tenía 21 años, ya tenía mi credencial de lector, yo ya estaba por irme de casa. Yo iba a la universidad en el turno vespertino, salíamos todos los días a las 10 de la noche. Se supone que la universidad quedaba al otro lado de la ciudad, en Veracruz, y se supone que más o menos 1 hora era el recorrido. Yo debería de estar a las 11 en la casa. ¿Qué hicimos ese día? Un amigo mío ya tenía auto y él decía, yo los llevo, pero vámonos a cenar primero. Ya nos fuimos a cenar, se nos hizo tan fácil estar platicando que nos pasamos de las 11. Cuando llega mi amigo y le digo, ahí en la esquina, ahí es mi casa, ahí nomás arrímate, de repente veo una señora loca con un sartén en la mano. Yo dije, espérate aquí porque han de estar asaltando mi casa. No, nomás vi que la señora loca brincó al lado donde yo estaba del carro, y delante de mi amigo me dijo, ¿qué horas son estas de llegar? A mí no me vas a tener en vilo, esperando y con el Jesús en la boca, ¿de a qué horas vas a llegar? Bájate inmediatamente. No había celulares en esa época, y si había, pues yo no tenía, no me alcanzaba para un celular como para avisar, voy a llegar más tarde. No hice nada malo, no me fui de borracho ni nada, pero falté a la regla. Mi mamá no se tragó ni una, porque ella no fue una madre ingenua. No seas ingenuo como David. David no investigó nada, no se percató de las intenciones de Amnón, no sospechó de su plan diabólico, perverso, para en contra de Tamar. Y Tamar también era, ¿qué era Tamar? No era una sirvienta de ahí de la casa, también era su hija. Así que anótale: primer error, una paternidad ingenua. Segundo error, una paternidad insensible. No seas un padre insensible. Versículo 20 dice: y le dijo su hermano Absalón a Tamar, fíjense desde el 19, dice que Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó su túnica de colores que acostumbraban llevar las doncellas vírgenes del palacio. Las hijas del rey vírgenes tenían una ropa especial, la de ella era una túnica de colores como la de José, y ella la rasgó en señal de duelo, en señal de dolor, de vergüenza, de tristeza. Y puesta su mano sobre su cabeza, dice ahí el verso 19, que se fue gritando como una loca. Acababa de ser humillada,
rechazada, repudiada, ultrajada. Y no hubo nadie allí que se apareciera para consolarla. Se aparece Absalón en el verso 20 y le dice: ¿ha estado contigo Amnón? Calla ahora, hermana mía, porque es tu hermano. No se angustie tu corazón por esto. Y dice que Tamar se quedó desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Verso 21. ¿Se enteró David o no? Sí se enteró. ¿Cuál fue la reacción de David? Dice que se enojó mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero ¿qué hizo con Amnón? Nada. ¿Qué hizo con Absalón? Nada. ¿Qué hizo con Tamar? Nada. ¿Tú crees que Tamar no habría sentido un poquito de alivio después de esta tragedia si su padre se hubiera hecho presente y la hubiera abrazado? Se hubiera sentado a su lado y la hubiera escuchado y le hubiera dicho: hija mía, mientras tomaba su mano, acariciaba quizás su pelo y le decía: por favor, cuéntame, aquí estoy yo, soy tu padre, puedes refugiarte en mí, ven a mis brazos, déjame, te consuelo. ¿Crees que habría servido de algo eso? Mujeres, hablen. No necesitas vivir la experiencia para ponerte en los zapatos o en las sandalias de Tamar. Claro que hubiera ayudado, pero David lo único que hizo fue: qué muchacho este, ¿cómo se atreve a hacer eso? Pero solo manifestó su enojo en ese momento y no hizo nada. Actuó de manera insensible. Nuestros hijos van a pasar por diferentes etapas desde que nos los entregan ahí en la clínica recién nacidos hasta que los entregamos. Fíjense, primero nos los entrega el doctor y la última etapa es cuando nosotros lo entregamos a un sopilote vestido de negro, hablando en el caso de hijas, y en el caso de las mujeres, pues no sé cómo vean las suegras a los yernos, pero los suegros, ya me hice bolas. Bueno, el asunto es que cuando me toque entregar y vea yo al fulano ese parado ahí enfrente que quiere ser mi yerno, no lo voy a ver así todavía, hasta ese momento todavía no lo voy a ver muy tranquilo. Pero ese pedacito de ti que te entregaron, tú lo tienes que entregar, y durante ese lapso que puede durar 18, 20, 22, 25, y algunos papás dicen: no, hasta los 40 tienes permiso, como sea, van a pasar por diferentes etapas. No faltará la experiencia del muchacho que corte a tu hija en la secundaria. Espero que no pase en la secundaria, porque eso es muy todavía, son muy jóvenes para tener novio en la secundaria, ¿sí? Pero si un día el muchacho se dice: ya no quiero nada contigo, ¿sabes qué va a hacer tu hija? Va a llegar llorando desconsoladamente a casa. ¿Qué vas a hacer como papá? ¿Por qué llora la niña, mujer? ¿Qué tiene? No, pues la cortó el novio. Ya vendrá otro, no estés llorando. No puedes actuar de esa manera tan insensible. Hablando en términos de amores, ¿qué va a pasar si tu hijo es despedido de su primer empleo? Si tiene problemas con algún profesor en la universidad, ¿dónde vas a estar tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Algo que los hijos necesitan en cualquier etapa de su vida, aún cuando ya estén casados y tengan su propia familia, es recibir siempre el abrazo incondicional de mamá y de papá. Ese es un bálsamo, es una medicina que solo los brazos de papá y mamá tienen el poder para hacernos reaccionar. ¿Te ha tocado a ti de adulto ya casado, con hijos, con esposa o con esposo, te ha tocado ir un día a casa de mamá o de papá y todavía arrecholarte ahí, arrepollarte y decirle: abrázame como cuando estaba chiquito? ¿Sí o no?
¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Todavía lo buscas? ¿Todavía lo necesitas? ¿Por qué lo necesitas si ya eres un adulto? Un papá sabio siempre tendrá los brazos extendidos para dar ese afecto que los hijos necesitamos. ¿Sí? Claro que ese afecto debe ser equilibrado. Si tu hijo ya tiene 40 años, dijimos la otra vez, todavía vive ahí en tu casa, depende de ti, no trabaja, y todavía va y se arrechola, no, a ese es al revés. A ese dale una patada y dile, ya vete a trabajar, sal, forma una familia. Yo voy a estar aquí siempre para ti, pero ahorita ya, por favor, déjanos. Pero David lo que hizo fue decirle a su hija, aunque no se lo dijo, fíjense bien, le dijo a su hija, aunque no se lo dijo, aguántese, mija, no pasa nada. No pasa nada. Me quedé con ganas de buscar alguna referencia bíblica que me contara cómo fueron los siguientes años de Tamar. Y ya no hay, ya no aparece nada. Lo último que se sabe de Tamar es el versículo 20, que se fue a vivir el resto de su vida a la casa de su hermano desconsoladamente. Qué tristeza, qué tristeza. Tercer error. Ten cuidado, hermano, de ser un padre indulgente. ¿Sabes qué es esto? Indulgente, una indulgencia. Este es un término que se utiliza en la tauromaquia. Van a decir algunos, ¿qué es indulgencia y qué es tauromaquia? Bueno, en los toros, cuando la gente en la plaza ve que el toro es un toro bravío, un toro que embiste al capote, que no se raja, que no está nomás el toro ahí parado meneando la cola, que no es un toro aburrido, que cuando le meten la espada todavía el toro se levanta y sigue, entonces la gente en la plaza le pide al juez de plaza, empiezan a sacar los pañuelos, unos pañuelos blancos. ¿Qué significa esto? Indulgencia, clemencia, misericordia para el toro. Perdónenle la vida porque ese toro fue un toro que valió la pena, merece vivir. Y entonces el juez de plaza toma la decisión y dice, saca también el juez su pañuelo, y entonces a ese toro se lo llevan a la enfermería y lo empiezan a curar. Cuando el toro había que estarlo buscando, presionándolo. Han visto que a veces los toreros hasta le pegan en el lomo o acá en la pompi para que el toro corra y haga algo. Entonces la gente no saca el pañuelo. La gente pide que a ese toro lo maten. Indulgencia quiere decir también a veces que somos padres alcahuetes, pasalones. El otro contexto es ese, y ese es el contexto malo. Los padres debemos aprender a perdonar los errores de nuestros hijos, pero tenemos que hacerles ver cuál fue el error antes de otorgar el perdón. ¿Y sabes qué hizo David con Amnón? ¿Qué crees que hizo David? Además de enojarse. ¿Qué dice la Biblia? Alguien búsqueme por favor Levítico 20:17. Léalo en voz alta para que salga también grabado ahí en el video su voz. Levítico 20:17. ¿Qué dice? ¿Nadie lo tiene? Léanlo por favor. A ver, Toño. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. ¿Cuál era la sentencia para aquel que tuviera relaciones íntimas con su hermana o su media hermana? ¿Cuál era la sentencia?
según la ley de Dios. Había que matarlos. ¿Qué tenía que hacer David? Porque David no solo como rey tenía la autoridad para gobernar, sino que debía ejercer la justicia ahí en su reino. ¿Qué tenía que hacer? ¿Ustedes creen que David no conocía esta ley? De hecho, una de las tareas de los reyes es que debían mantener junto al trono un rollo que contenía la ley de Dios, para que la estuvieran repasando todo el tiempo y pudieran aplicar las leyes que Dios había establecido. David conocía esta ley, por lo tanto él sabía que tenía que mandar llamar a Amnón y él mismo debía matarlo a ojos de toda la congregación, porque así dice la Biblia, ibas a erradicar el pecado de entre tu pueblo. ¿Pero qué hizo David? ¿Por qué crees que no quiso aplicar la ley? Obviamente una, porque se trataba de su hijo. Pero ¿no crees que le llegó a David el recuerdo de cuando él mismo rompió la ley? ¿No crees que dijo, bueno, ¿y yo con qué calidad moral, con qué autoridad moral voy a agarrar la piedra o la espada para matar a mi hijo, cuando apenas hace 3, 4 años atrás yo hice algo similar a lo que él hizo? Para aplacar un poco la conciencia personal, David prefirió no hacer nada. Y ese acto injusto quedó impune. David se pasó de indulgente. No otorgó un perdón bíblico, lo que hizo fue ser un padre alcahuete, pasalón. ¿Llevamos cuántos errores? 3. Antes de ir al cuarto. Primer error, no seas un padre ingenuo. No te tragues todas las que dicen tus hijos. Investiga, sospecha de todo y de todos. Número 2, no seas un padre insensible, que tus brazos estén extendidos para dar cobijo, afecto cuando sea necesario. 3, no seas indulgente. Y si vas a hacerlo, primero enséñale a tu hijo cuál fue el error, cuál fue la falla, disciplínalo, aplica justicia y otorga el perdón. Pero no otorgues el perdón sin haber aplicado también la justicia. Tiene que ser equilibrado, porque si no, lo que vas a estar creando son unos buenos para nada. Además, al no hacer nada David, ¿sabes quién empezó a crecer en rencor, en odio y en amargura? Absalón. No pierdan de vista al otro hijo, al tercero, Absalón. Absalón esperó, guardó a su hermana en su casa, trató de por lo menos suplirle en lo económico para que ella se olvidara del asunto, y como hermano de Tamar trató de hacer lo que estaba en sus manos. Pero él estaba esperando a ver cuál era la reacción de papá, qué iba a hacer. Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años, y papá nunca hizo nada. Por lo tanto, este hermano empezó con el correr de los años a crecer una raíz de amargura grandísima, a tal grado que se convirtió en un odio a su hermano Amnón y a su propio padre. El cuarto error de David es, y de muchos de nosotros, es: ten cuidado de tener una paternidad que discapacita a tus hijos. Dice el verso 22 del capítulo 13: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Y dice el verso 23: pasados, ¿cuántos años? 2 años esperó Absalón, y David nada. Por lo tanto, dice Absalón, papá no hace nada, lo voy a hacer yo. Yo tengo que vengar la deshonra de mi hermana. ¿Y sabes qué hizo? Con engaños, con mentiras,
pidió permiso a su papá. De hecho invitó a su papá y le dijo: papá, quiero que vayas, voy a organizar una fiesta, quiero que vayas tú, que vayan todos mis hermanos. Pero David le dijo a Absalón: yo no voy a ir, pero bueno, que vayan tus hermanos. Y en esa fiesta Absalón dio la orden a sus siervos de que mataran a Amnón, su hermano. Quería matar a todos, pero los demás huyeron. Solo le dio chance de matar a Amnón. ¿Por qué? Porque su papá no había hecho nada. A veces nosotros con nuestra paternidad provocamos que tengamos hijos discapacitados. Yo recuerdo que cuando iba a nacer Prisi, mi oración y mi máxima preocupación era decirle a Dios: Dios, no importa si es niño o niña, mi esposa quiere niña, yo quería niño, pero bueno, doblé la manita y le dije: me uno al deseo tuyo, que sea una niña. No te pido nada, Señor, lo único que quiero es que venga sana, completa. ¿Sí? No tengo nada en contra de los niños discapacitados, pero no me siento yo como con las fuerzas para hacerme cargo de un niño con discapacidad. Es lo único que te pido. El Señor tuvo misericordia de mí y me dio una hija que físicamente no está discapacitada. La mayoría de los padres, cuando nos dan a nuestro hijo y le decimos al doctor: doctor, ¿todo bien? Y el doctor te dice: está bien, perfecto. Respiras hondo y dices: gracias, Dios. Nos dan un hijo bien físicamente y nosotros en los 20 o 25 años que lo tenemos nos encargamos de volverlo un discapacitado emocional, un discapacitado espiritual, un discapacitado en su carácter, un discapacitado en su personalidad. Es decir, eso bueno que Dios nos dio, nosotros lo echamos a perder. David estaba echando a perder a varios de sus hijos. Ya tiene al primogénito muerto, ya tiene a una hija que casi está como una loca encerrada, no quiere salir a ningún lado, arrumbada, llorando que perdió su virginidad. Y tiene al tercer hijo vuelto una furia, lleno de rencor y de odio para con él y para con el resto de la familia. Yo creo que cuando Natán le dijo a David que iba a haber problemas en su familia, nunca se imaginó David hasta qué grado serían los problemas. ¿Te das cuenta? Apenas van 4 errores y muchas veces no nos damos cuenta de cómo tan mal lo estamos haciendo. Pero somos buenísimos como padres para ver los errores de los padres vecinos. Ay, es que esa Chave y Jezael, ¿no? ¿Cómo no le ponen atención a Yedid para bla, 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 bla? ¿Sí? Buenísimos somos para ver los errores en las otras familias. Pero cuando me toca ver hacia mi familia, hacia mis hijos, no, estos son 2 pedazos de cielo que el Señor me mandó. Ellos no hacen nada malo, nada malo. 5.º error: ten cuidado de tener una paternidad distraída. Cuando Absalón fue con su padre y le dijo: quiero organizar una fiesta y quiero que vayan mis hermanos, David estaba tan distraído en otros asuntos que nunca se las olió. Era casi seguro que algún plan se escondía debajo de la túnica de Absalón. Si habían pasado 2 años y David no había hecho nada, y de buenas a primeras aparece Absalón para decirme: quiero hacer una fiesta y que vayan todos mis hermanos, especialmente Amnón, ¿no huele raro? Pero sabes, a veces estamos tan distraídos en otras cosas que no nos damos cuenta de los planes que nuestros hijos están tramando. ¿En qué estás distraído, papá? ¿Qué está robando tu atención de tal manera que puedas atender a las necesidades de tus hijos? ¿Qué es? ¿Es el trabajo?
¿Es el negocio que tienes? ¿Es una aventura en la que estás enredado? ¿Es un vicio? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te está distrayendo? Que cuando tu hijo viene y te dice, papá, ¿qué crees? ¿Te acuerdas hace 2 meses del trabajo en equipo? ¿Esa vez que llegué a las 2, 3 de la mañana? Sí, hijo, ¿qué pasó? ¿Otra vez nos pidieron otro? ¿Me das permiso de ir? Nada más que creo que esta vez es más trabajo y creo llegaré hasta las 5 de la mañana. Ándele, mi hijo, vaya. Esfuércese, que saque un 10 en esa materia. ¿Por qué? Porque tú estás distraído. ¿En qué? No lo sé, pero tú lo sabes. David estaba tan distraído que no se olió los planes de Absalón, y para cuando terminó la famosa fiesta, la noticia fue: tu hijo está muerto. Tu hijo está muerto. Y David temía que fueran todos, pero después llegó un mensajero para decirle: solo fue Amnón, los demás lograron huir. Por último, hermanos, el 6º error. Ten cuidado, asegúrate de no ofrecer una paternidad sin relación. ¿Qué se refiere esto? Tú puedes ser padre y al mismo tiempo no serlo. El certificado, el acta de nacimiento de tus hijos, si les sacan la sangre y les hacen un examen de ADN, va a decir que son tus hijos, que son tus hijas. Legalmente en el papel ahí va a decir que son tus hijos, que son tus hijas. Pero en el diario vivir, en la convivencia diaria, también son tus hijos, son tus hijas. ¿Estás allí para ellos? Hoy vi en la mañana, de entre todos las felicitaciones, porque hubo un montón de gente ahí en el Facebook que tempranito ya estaba, y gracias por mi papá, y la foto con el papá. Hubo uno que puso ahí: gracias papá por siempre estar ahí, como dicen acá en el norte, por siempre estar ahí. ¿Sí? Y me quedé pensando en esa frase, pensando también en mí. ¿A qué se referirá con siempre estar ahí? La parte bonita de la frase me imagino que es porque estás allí para apoyarme, porque estás allí para cuidarme, para proveerme. Eso sería lo bonito. Pero a veces los papás solamente estamos ahí. Parece que somos un cuadro de la decoración de la casa. Nomás estamos sentados. Algunos estamos sentados. Hay algunos con el PlayStation o no sé cuál sea el más moderno. Les gustan los videojuegos, nomás están así. En las épocas de los abuelos era el periódico, ¿sí? Papá que nomás se la pasaba leyendo el periódico, ni siquiera le veías la cara, le hablaba: oye papá, pero detrás del periódico. Hay papás que hoy están no detrás del periódico, están detrás del teléfono, todo el día están en el teléfono. Y yo me quedé pensando y dije: que me hubieran puesto ese a mí. Gracias papá por siempre estar ahí echado en la cama con el celular. ¿No? Te va a sonar extraño. Después de que Absalón mata a Amnón, Absalón dice: patitas, ¿para qué te quiero? Y huye, se va a casa de su abuelo en otra tierra al norte de Israel. ¿Saben cuántos años se quedó allí? 3 años, dice la Biblia. Después de que mata a Amnón, se va huyendo y se pasa 3 años en la casa de su abuelo. Y durante esos 3 años David ni se inmuta. No dice: mándenme a traer a Absalón, quiero ver a Absalón. Aunque en el fondo dice la Biblia que David se moría de ganas por ver a su hijo Absalón. Todas las noches se la pasaba ahí lloriqueando: quiero a mi hijo Absalón, quisiera verlo, quisiera que esté aquí. Pero no movía ni un solo dedito para mandarlo traer. Fue a través de Joab que le hace ver la necesidad de que era necesario que Absalón regresara. Y entonces David da su permiso y le dice a Joab: ok, manda a traer al joven Absalón. Y allá le llega la noticia: Absalón, tu papá quiere verte. Absalón empaca
Se va a Jerusalén donde está su papá, llega al palacio y lo que recibe Absalón es la siguiente orden de un mensajero: aquí están las llaves de tu nuevo depa, vete para allá hasta que el rey te mande a llamar. Después de los 3 años, ¿saben cuántos años más pasaron hasta que estos dos volvieron a verse? Pasaron todavía otros 2 años. 2 años vivió Absalón en Jerusalén esperando a que su papá lo mandara a llamar. Y si no es porque Absalón toma la iniciativa, David no lo hubiera mandado a llamar. Es otra vez Absalón el que le dice a Joab: Joab, ¿para qué me mandó a traer mi papá si ni siquiera se digna en venir a verme? Dile que o me recibe o mejor me voy. Si he hecho algo digno de muerte, que me mate aquí mismo, pero que me dé la cara. Y dice David que cuando recibió ese mensaje de Absalón, entonces desde el trono dice: manden a traer al joven Absalón. Si tú lees el pasaje con detenimiento, la historia, vas a leer entre líneas que el anhelo más grande de David era tener ahí a su hijo. Pero hay padres que están tan discapacitados de mostrar su afecto y su amor a sus hijos que no hayan la manera de cómo entrarle al toro por los cuernos. ¿Sí? Yo sé que muchos papás aquí presentes, ahí en su corazón, en su pensamiento, tienen buenas ideas y dicen: mi hija va a cumplir años, le voy a comprar un ramito de flores en su cumpleaños y le voy a decir que es mi princesa a mi hija. Pero por X, Z, Y o la letra del alfabeto que quieras, nada más llegas a la florería y dices: pero ¿cuál le compraré? ¿Cuál le gustará? No sé ni sus gustos, y si no le, mejor no le compro nada a la chamaca esa. La buena intención se quedó solo en eso. Hay un obstáculo, una discapacidad para mostrar amor. Esto es ser un padre, pero sin tener relación con los hijos. 5 años pasaron para que David volviera a ver cara a cara a su hijo Absalón. Dice que cuando se encontraron, Absalón, en señal de respeto, esto está entre comillas, llegó hasta el trono, se tiró a los pies de su papá y le mostró sus respetos. ¿Sabes qué hizo después de salir de mostrarle los respetos? Empezó a formar la conspiración para derrocar a su padre del trono. Absalón se convirtió en el hijo rebelde que no dejó estar en paz a David mientras Absalón vivió. Se convirtió en su principal oponente. El propio hijo se levantó en contra del padre, le declaró la guerra, lo corrió del trono, lo mandó al exilio. Y si no es porque Dios hizo un pacto con David, Absalón le habría quitado el trono. Es en esa rebelión donde David manda a su ejército y allí matan a Absalón. ¿Se acuerdan de la historia? Tenía el cabello tan largo, tan hermoso, tan pesado, dicen que le llegaba abajo de la cintura. Dicen que era un tipo alto, guapo, fornido. Y mientras iba huyendo, porque había perdido la guerra, dice que al pasar por un árbol, por una rama baja, el pelo, las trenzas que él tenía se le enredaron ahí en una de esas ramas y quedó suspendido. Hasta allí llegó Joab, que era el capitán del ejército de David, y lo mató. Podemos ser padres que vivamos bajo el mismo techo y aún así no tener relación con nuestros hijos, ser perfectos desconocidos, nosotros para ellos y ellos para nosotros. ¿Qué tanto tiempo estás pasando ahí con tus chamacos? Algunos dirán: pero es que están tan chiquitos, apenas ya hablan, ¿qué voy a pasar tiempo con ellos? Ya cuando estén más grandecitos. Luego cuando ya están más grandecitos, ay, es que son bien inquietos. Ya cuando estén pubertos,
que podamos entender, jugar fútbol. Cuando ya están pubertos, tú ya estás viejo y te duelen las rodillas, te duele todo y ya no quieres saber nada de jugar fútbol. Y ellos ya no quieren saber nada de ti. Podemos pasarnos 20, 25 años compartiendo la casa sin compartir la vida, sin compartir la relación. Esos fueron los 6 errores de David. ¿Cuál estás cometiendo tú, hermano, hermana, padre o madre? ¿Hasta cuándo vas a intentar enmendar esos errores? Hasta que te llegue la noticia: tu hijo ha muerto, tu hijo se ha ido de tu casa, tu hijo ya no quiere saber nada de ti, tu hijo ha roto relaciones contigo y tu familia. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Segundo de Samuel 18:33, con el pasaje que inicié. ¿Qué vas a hacer? Lamentarte y llorar. Ay, mi hijo Absalón, mi papacito, ¿qué hice? ¿Qué error cometí contigo? Si tan solo, ese si tan solo, hermano, tienes que quitarlo de tu vocabulario y empezar a trabajar desde ahora, para que no te llegue en el futuro el lamento del si tan solo. ¿Cuál es ese lamento? Nos sirve de repaso. Si tan solo no hubiese sido tan ingenuo, si tan solo hubiese ido a hablar con sus maestros, si tan solo me hubiese tomado el tiempo para conocer a sus amistades, si tan solo hubiese ido a recogerlo aquel día a esa casa donde según tenían el trabajo por equipo. Que no te llegue el lamento del si tan solo lo hubiera abrazado, si tan solo la hubiera escuchado, si tan solo le hubiera dicho: todo va a estar bien, aquí está tu padre para cobijarte. Si tan solo hubiera aplicado la disciplina y hubiera sido justo y no hubiera sido tan pasalón. Si tan solo no hubiera provocado en mi hijo ser discapacitado, si tan solo no hubiera sido un padre distraído en otros quehaceres y hubiera puesto atención en él o en ella o en ellos, si tan solo me hubiera tomado el tiempo para ver su tarea de preescolar. ¿Sí? Quizás hoy no sé qué hayan hecho los maestros allá, pero si te dan un recuerdito, ya sabes que a veces los más chiquitos hacen unos garabatos que, ¿sí?, la verdad no inspiran mucho. Yo no sé cómo le hacen las mamás ven el garabato y lloran, ¿sí? Yo no sé si ellas entienden el lenguaje secreto de los hijos. Es que mira, escribió ahí. Los papás lo vemos y decimos: qué feo dibuja este chamaco, ¿no? ¿Qué querrá decir con eso? Pero si hoy te llega un garabato de esos, si te llega una corbata con el nudo todo chueco, si dice papa en vez de papá porque no le puso el acento, como quiera, abraza esa corbatita, póntela con orgullo y agarra a tu chamaco y dile: hijo, gracias, no merezco que me llames papá, pero voy a tratar de empezar a enmendar mis errores. Hermanos, les va a sonar irónico. ¿Sabes qué significa el nombre de Absalón? Mi papá es mi paz. Absalón se fue a la tumba odiando a su padre, por cuanto él no pudo enmendar sus errores a tiempo. Cuando ya David se dio cuenta y se lamentó, era demasiado tarde, ya no podía hacer nada. Tú y yo todavía tenemos tiempo para hacer algo, para cambiar las cosas. Cierro con esto. Malaquías, búscalo todos. Malaquías 4, verso 6. Esta palabra debería estar subrayada allí en tu Biblia. De hecho, es la última palabra, la última profecía del Antiguo Testamento, y después sabemos que hubo años, siglos de silencio hasta que Dios volvió a hablar con el Evangelio de Mateo.
Lo último que Dios reveló a un profeta suyo fue lo siguiente: el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Somos una generación discapacitada que necesitamos urgentemente padres que se fajen bien los pantalones, que se ciñan bien los lomos, que se aprieten el cinturón y digan: yo voy a ser el papá que mis hijos necesitan. Eso sí es un reto varonil. Eso sí vale la pena, ¿no? A ver, ¿quién es el que aguanta 10 caguamas de jalón? Eso no es un reto varonil. Esto sí es varonil. ¿Quién va a ser el primer papá que se faje los pantalones y diga: yo voy a ser el padre que mi familia necesita? Voy a ser ese hombre que mi esposa se sienta tranquila y en paz, y que mis hijos digan: qué afortunados somos de tener a este papá. Y que no lo digan nada más el 16 de junio, cuando la maestra de primaria o de secundaria está: ándale chamaco, termina el trabajo manual, y forzadamente tienes que estar escribiendo. No, le va a salir de su corazón. Él te va a dar ese reconocimiento cuando menos te lo esperes. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Queremos que Él haga volver nuestro corazón como padre al de nuestros hijos. Ponte de pie. Déjame orar por ti.